Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas noches, de hecho. Es un gusto volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura de expresión oral y escrita dentro de la carrera de marketing digital. Como ustedes ya pudieron revisar en la plataforma, nosotros hemos ido desarrollando y subiendo el material correspondiente a la asignatura y de igual forma, en total congruencia con lo establecido de forma predeterminada en la guía metodológica, para que ustedes puedan ir desarrollando los temas, puedan ir revisando y que a su vez puedan cumplir con estas actividades que resultan tan importantes para el buen desarrollo de la clase. ¿Sí? En este caso, en este encuentro de tutoría, nosotros vamos a observarlo constante en la semana número 3 y número 4. Vamos a hacer una revisión sobre los temas que ustedes consideren más necesarios en los que debamos profundizar sobre algún tema en particular. ¿Sí? Así que, por favor, les pido que presten atención, que estén muy pendientes a lo que vamos a ver y que simplemente vamos a reforzar en este sentido lo que consideren que es necesario volver a verlo o a profundizar. En la semana número 3 nosotros pudimos observar que el contenido y los temas a tratar estaban determinados en la comunicación y en la lingüística del texto. ¿Sí? Dentro de ello, nosotros habíamos planteado y establecido un objetivo como lo es el de mostrar que comunicación es el proceso mental en el que interactúa el emisor y el receptor para intercambiar ideas, conocimientos, experiencias y sentimientos que se transmiten a través de un código, un mensaje y un canal adecuado. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes saben acerca de la comunicación? ¿Qué es lo que ustedes comprenden acerca de la comunicación? A ver, levantarán la mano, por favor, para poder intervenir. ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? Profe, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? No le escuché bien. ¿Qué es lo que ustedes conocen acerca de, qué es lo que ustedes conocen acerca de la comunicación en sí? Bueno, en sí dicen que prácticamente la comunicación es un factor primordial que se puede comunicarse entre una o dos personas. Bueno, sería en este caso también hasta personas que de pronto se puede dar el dialecto entre un teléfono o en este caso también toda la rama, se puede decir, tecnológica. ¿Ya? Bueno, a ver, Fati, tú querías intervenir. Es la forma en la cual nosotros podemos expresarnos, cómo nos sentimos o la forma de dar una información a la otra persona. Ya, perfecto. ¿Alguien más? A ver, Alexandra. La comunicación para mí es la interacción. No se te escucha, Alexandra, está súper bajito. ¿Ya me escuchan? Ahí te escucho. Ya, le decía que la comunicación para mí es la interacción entre dos o más personas, las mismas que le permite informar, comunicar, algún aspecto relacionado, a la vida cotidiana, que viene a ser el emisor y el receptor el que recibe el mensaje. Perfecto, ya. Bueno, muy bien. Yo porque les hago este tipo de preguntas de conocimientos previos es porque ustedes van a poder vincular la información que ya conocen, lo que ustedes ya adquirieron de forma anterior a la presente clase para que puedan complementar estos conocimientos anteriores con los nuevos, ¿sí? Y como puedo percatarme, ustedes ya tienen nociones sobre lo que estamos hablando. Como les había manifestado, en sí es una carrera en la cual simplemente vamos a reforzar temas que ustedes ya deberían conocer a estas alturas, ¿sí? Y que de hecho muchos de ellos son puestos en práctica de forma cotidiana, ¿no? Porque son cuestiones tan comunes y tan inherentes al ser humano que las usamos
pero tal vez no conocemos de forma mucho más técnica o profunda a lo que se refiere, ¿no? Es por ello que la comunicación es un elemento básico generador de la sociabilidad. Es a través de ella que el hombre se nutre y preserva su carácter como ser eminente de convivencia, además de promover la solidaridad social y el espíritu cooperativo en los grupos. Y de hecho, en este sentido, nosotros debemos tener claro algo de entrada, que el ser humano es social por naturaleza, ¿sí? Nosotros somos sociales y sociables con todas las personas que forman parte de nuestro entorno por naturaleza, ¿sí? Es decir, ya es algo que nos pertenece por el simple hecho de ser humanos. Dentro de esto nosotros podemos encontrar que tenemos incluso signos visuales que nos permiten a nosotros comunicarnos. Ya habíamos hablado de este tema, ¿sí? En este sentido, este tipo de signos visuales y sistemas, de hecho, sistemas de signos que nos permiten a nosotros transmitir mensajes coherentes, estructurados, racionales, comprensibles, son las letras, ¿no? En este sentido, el abecedario. ¿Qué son estos signos que nos permiten a nosotros transmitir, codificar mensajes y que a su vez estos van a ser decodificados por la persona o el público al cual nos estemos dirigiendo? ¿Sí? Dentro de estos principios de la comunicación, nosotros debemos tener en cuenta algo. Como ustedes ya deben haber leído en lo concerniente a principios de la comunicación, es importantísimo que nosotros sepamos estructurar los mensajes. ¿Por qué? Porque si no lo llegamos a hacer, van a resultar incomprensibles y lo que va a provocar, ¿sí? Es que no se produzca una comunicación completa. Por ello resulta elemental que nosotros, ¿sí? Si somos los emisores en este sentido, debemos adecuar, debemos codificar, debemos estructurar un mensaje para que sea totalmente comprensible por el receptor o por quien va a recibir en sí dicho mensaje, ¿sí? Por ello nosotros ya tenemos claro, y de hecho ustedes ya deben haberlo revisado de forma mucho más profunda, que tenemos elementos que resultan esenciales en este sentido para que se produzca esta comunicación. Dime, Luis. Sí, disculpe una pregunta. Ahí había Claro. una palabra que se llama psicomotriz, y eso es lo que estaba tratando de entender, no me ¿Qué palabra? captaba. En el anterior está psicomotriz, ¿Cuál? estaba en psicomotriz, ¿en dónde estaba? En la anterior. Sí. Ahí está. Antes de mediante psicomotriz, destreza psicomotriz. Ya, estas son destrezas que nosotros vamos desarrollando de forma cognitiva, o sea, a través de nuestro conocimiento en primer lugar, y que pueden ser plasmadas de forma física por nuestros movimientos corporales, ¿sí? Tú para escribir primero piensas, ¿no es cierto? Y obviamente a través de estos movimientos corporales pues, puedes materializar un mensaje. A esto se refiere, ¿sí? De igual manera, Luis, en este sentido, por el mismo hecho de ser una carrera en línea, cuando tengas este tipo de inconvenientes, tienes que investigar, ¿sí? Obviamente yo estoy aquí para resolver este tipo de dudas, pero ustedes también pueden llegar a investigar, ¿no es cierto? Que resulta importante para que tengan una comprensión total. ¿Sí? Ahí estamos. Muy bien. Vamos a avanzar. Entonces, a lo que le estaba manifestando, ¿no? Lo que me refería es que nosotros necesitamos un circuito, un elemento, unos elementos, perdón, que utilizados de forma adecuada y correcta permiten que esta comunicación sea adecuada. Es como un microchip, ¿sí? Es como, tómenlo como un dispositivo. ¿Qué pasa cuando tal vez se llega a quemar un chip del teléfono? Ya no se prende, ¿no es cierto? Ya no funciona. Lo mismo sucede con la comunicación. Si ustedes emiten mensajes o tal vez no estructuran de manera correcta o tal vez los roles no son practicados de forma adecuada, el mensaje no va a ser comprensible.
Es por ello que nosotros tenemos estos elementos que resultan tan necesarios, ¿no? Como el emisor. ¿Qué es el emisor? Es la persona que está organizando, es la persona que adecua, es la persona que estructura el mensaje, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea comprendido. En este sentido, nosotros incluso dependiendo del medio que vayamos a utilizar para transmitir el mensaje, puede ser de forma oral, puede ser de forma escrita a través del sistema de signos que viene a ser el abecedario. Por ello mismo nosotros debemos aprender a utilizar todos estos signos, este lenguaje que nos permite en sí a nosotros enviar, remitir mensajes complejos. ¿El receptor? ¿Quién es el receptor? Ustedes ya lo saben muy bien. Es la persona que recibe en sí el mensaje. Obviamente tiene un rol inverso al emisor. ¿Por qué? Porque si el emisor es la persona que codifica el mensaje, el receptor va a ser la persona que va a tener que decodificarlo, ¿sí? ¿Qué va a tener que entenderlo? Va a tener que comprenderlo, ¿sí? Y de hecho nosotros, como podemos ver, tenemos dos tipos de receptores, el activo y el perceptor, y el pasivo, ¿sí? El pasivo simplemente recibe el mensaje, pero el activo recibe este mensaje, lo asimila, lo comprende y es capaz de emitir una contestación. El sistema lengua natural o lengua, ¿sí? Es este idioma que a nosotros nos permite tener una comprensión de dicho mensaje. Si Alejandra se pone a conversar con una persona de Alemania que le hable en alemán, ¿qué va a suceder? No va a comprender, ¿no es cierto? A no ser que Alejandra conozca del idioma, ¿sí o no? Entonces, por ello, resulta importante que nosotros sepamos, conozcamos en sí la lengua mediante la cual nosotros estamos comunicando, tanto entre el emisor y el receptor. ¿Para qué? Para que exista este entendimiento, ¿sí? El código, que vienen a ser este tipo de reglas propias, ¿no? Que forman parte del sistema, que vienen a ser en este sentido los signos de puntuación, las reglas gramaticales, ¿sí? Que nos permiten a nosotros tener un buen desarrollo dentro de la aplicación de la comunicación. Por ello, nosotros incluso debemos conocer todo este tipo de códigos, ¿no? Incluso tenemos códigos ya diferenciados para ciertos grupos que tienen cierta relación con lo que nosotros ya hemos visto, que es en el sentido de que nosotros, dependiendo del grupo en el cual nos desarrollemos, debemos comprender los códigos que se emplean, ¿no? ¿Por qué? Como les había puesto en algún momento un ejemplo. Si han escuchado ustedes cómo se comunican los señores taxistas, ¿no? Se comunican a través de códigos, ¿no? ¿Sí o De no? códigos. Y Sí. si yo no conozco el Sí. código, yo no puedo comprender a lo que se refiere. En el mismo hecho, en el mismo sentido, nosotros debemos manejar estos códigos para tener una comprensión total del mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es el contenido, ¿sí? Es la estructura del mensaje, que a través de esta agrupación de los signos, de este sistema de signos como son las letras, nos permite a nosotros codificar este mensaje, ¿sí? Y por ello aquí viene la relevancia de que nosotros aprendamos a hacerlo de una manera adecuada y correcta. ¿Para qué? Para que podamos transmitir un mensaje que pueda ser comprensible, que evite ambigüedades, es decir, que no puedan tener una comprensión diferente a la que nosotros estamos buscando, ¿sí? A eso se refiere el mensaje, pero dentro de este mensaje nosotros debemos ir adecuando dicho contenido de una forma coherente. El canal, que es este medio por el cual nosotros vamos a transmitir el mensaje. Tenemos muchísimos canales por los cuales podemos llegar a dar a conocer un mensaje, ¿sí? Este es un preciso ejemplo, ¿no? ¿Sí o no? Este es un preciso ejemplo, esta videoconferencia en la cual estamos reunidos todos, es un perfecto ejemplo de canal.
Cuando nos escribimos mensajes de WhatsApp, es un ejemplo de canal, ¿sí o no? Cuando nosotros estamos tal vez en una conversación en el parque con una amiga o un amigo, es un canal. Cuando ustedes van al banco y están y conversan con la señorita cajera, es un canal. ¿Por qué? Porque es el medio que nos está permitiendo a nosotros entablar esta conexión. El contexto, que en sí es toda esta como lo manifiesta en la lámina, esta carga referencial, es decir, el medio en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo, por el cual nos están practicando los participantes de esta comunicación, ¿sí? Yo sé muy bien que en este tipo de contextos ustedes van a tener claro que si dos personas están gritando, quiere decir que están peleando, ¿verdad? ¿Sí? O si ustedes tal vez están gritando barras en un estadio, en un partido de fútbol, es un contexto también, ¿sí? ¿Por qué? Porque es este medio colectivo que envuelve a los interlocutores, es decir, a las personas que intervienen dentro de esta comunicación. La retroalimentación, que es algo que les acabé de mencionar. ¿Cuándo les mencioné lo de la retroalimentación? A ver si están pendientes. A ver si están pilas. ¿En qué momento mencioné algo relacionado referente a la retroalimentación? Nadie. De pronto puede ser en la información que nos comentó o sea, cuando empezamos el inicio de clases. ¿Ya? A ver, Carla. Yo acabé de mencionar esto de la retroalimentación, de hecho, explicando uno de los elementos. Justamente era cuando usted me estaba explicando el manejo de la plataforma, entonces No. ahí con la retroalimentación. Obviamente, en ese sentido, sí, ¿no? Y cuando empezamos la clase dijo que iba a repetir un poco de la tercera semana de lo que habían visto ustedes. Ya, bueno, verán, a ver, Pat. Quiero ver. No era sobre la comunicación, o sea, los códigos que tenían entre los taxistas y eso. Ya, no. Recuerden que yo les manifesté que la retroalimentación, yo les estaba hablando de los receptores activos, ¿se acuerdan? O de los perceptores. Que ellos asimilaban esta información y que incluso ellos podían convertirse en emisores dando una contestación. ¿Sí o no? Es como, si bien es cierto, es lo que me manifestaba Carla, ¿no? Que yo les pregunté, ¿saben manejar la plataforma? Y me dijeron, no, sí. ¿Qué estaban haciendo ustedes dándome una respuesta a lo que yo les manifesté? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ustedes se volvieron emisores al darme una contestación. Entonces, de ahí hablé y traté sobre la retroalimentación. Si se van dando cuenta, y son cuestiones tan simples que ustedes, como les había manifestado en un inicio, ¿no? La usan siempre, pero no se percatan de forma mucho más técnica sobre lo que están haciendo, ¿no? Entonces, miren, importante, ¿no? A eso se refiere a la retroalimentación. Es cuando ustedes, en primer lugar, decodifican este mensaje, lo comprenden, y esto permite que ustedes se vuelvan emisores dando una respuesta. Y por ello, la comunicación puede ser infinita, porque puede durar mientras los participantes quieran. ¿Sí o no? Si nosotros queremos esta noche, podemos pasar conversando toda la noche, dependiendo de la voluntad de ustedes y de la mía. ¿Sí o no? Entonces, por ello mismo, esta retroalimentación permite que esta comunicación se vuelva infinita, ¿sí? Que pueda ser ininterrumpida en este ciclo. Tenemos los ruidos, que son todas estas cosas externas que permiten o provocan, ¿sí?, que la comunicación sea fallida. Ruidos, como creo que ustedes les habían manifestado también, en algún momento les puse un ejemplo, que los ruidos son estas situaciones externas que influyen para que no puedan comunicarse de forma adecuada. Un ejemplo práctico es cuando ustedes van a una discoteca
y está el volumen a todo, a lo que más da el parlante, y ustedes no pueden comunicarse de forma correcta porque no se comprenden por el mismo ruido. De igual forma, si están en algún lugar donde, yo que sé, una autopista, ustedes no van a poder comunicarse o a comprenderse de forma total. Se escucha más el otro ruido que la conversación. Exactamente, y esto interfiere en la comunicación, ¿sí? Dentro de la lingüística del texto, nosotros podemos hablar ya no solamente de un tema en particular concerniente al lenguaje, ¿sí? Sino que, de hecho, la lingüística va evolucionando a través del tiempo y es considerada como cualquier tema que tenga relación con el lenguaje, ¿sí? Con el idioma, con cómo nos comunicamos, con cualquier tipo de lineamiento, regla que nos permita a nosotros transmitir un mensaje sobre estructuración, orden, ¿sí? Que tenga que ver con el lenguaje. Todos estos ámbitos son encerrados por la lingüística del texto, ¿sí? Por eso incluso, como ustedes ya deben haber leído, habla de retórica. ¿Qué es la retórica? Son ciertos lineamientos, son ciertas reglas en sí que permiten a ustedes llegar a un propósito, ¿sí? Que nos van dando una pauta, una guía para que tengan un buen desenvolvimiento, incluso en el ámbito mucho más práctico de la estrecha relación con la oratoria, ¿sí? Al momento de ustedes comunicarse. Entonces, resulta importante que nosotros tengamos en cuenta este tipo de temas concernientes a la lingüística, al lenguaje, ¿sí? ¿Para qué? Para que, como lo manifiesta aquí en la lámina, ¿no? Que tengamos un nivel comunicacional verbal con plenitud de sentido, ¿sí? Y que va a tener una serie de propiedades en este punto, va a tener congruencia, va a tener cohesión, va a tener y a encerrar racionalidad sobre lo que estamos tratando, ¿sí? Tenemos de igual forma tipologías del texto y tenemos unas clasificaciones que resultan importantes de observar, porque de igual manera nosotros, dependiendo de lo que estemos buscando, van a tener que plantear ciertos textos y cada uno de ellos tiene características puntuales. Tenemos el texto narrativo, que como su nombre mismo lo manifiesta, nos narra hechos, acciones o cualquier tipo de situación que considere el autor. Verán que estamos hablando de tipologías textuales, entonces se refiere únicamente a los textos. Por ende, nosotros vamos a tener un autor que va a desarrollar estas ideas. Pueden ser hechos reales, pueden ser hechos imaginarios. Tenemos claros ejemplos. ¿Cuál será un ejemplo de un texto narrativo imaginario? Justamente aquí tenemos un claro ejemplo, miren. Aquí tenemos un ejemplo claro. Quiero hacer una pequeña narrativa sobre el día, tal vez, de un niño que juega fútbol, ¿sí? Ese es un ejemplo de un texto narrativo. Estamos narrando algo, nada más. Estamos transmitiendo estas acciones, estos hechos que se desarrollaron por parte de una persona o que de hecho puede ser incluso imaginación o iniciativa del autor. Tenemos un texto descriptivo, mucho más sencillo. ¿Qué es esto? Un celular, ¿no es cierto? ¿Y qué ven aquí en el celular? ¿Qué tiene? Vamos a ver. Un estuche, una cámara. Ya, ¿no es cierto? Aplicaciones. Es un teléfono grande, tiene una pantalla, tiene un estuche negro, cuenta con una cámara, ¿sí? Cuando se enciende el celular, tengo una imagen de fondo, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy detallando características en sí.
De igual manera, este tipo de textos puede ser una descripción sobre objetos reales o sobre objetos ficticios. ¿Sí? Es como cuando ustedes de igual manera describen a un monstruo en algún libro, ¿no? Es como describen tal vez a un personaje en algún cuento. Sí, era grande, es como describir a Shrek. Es grande, es verde, es gordo, ¿sí o no? Ese es un texto descriptivo. Ir describiendo estas características que individualizan a una cosa o un ser. Tenemos un texto expositivo. Este tiene como finalidad transmitir conocimientos. Este tipo de textos nos permite a nosotros transmitir conocimientos que ya han sido desarrollados, ¿sí? Pero en este punto nosotros no vamos a presentar puntos de vista, ¿sí? Nosotros no vamos a dar criterios en este sentido personales, ¿sí? Sino simplemente es una mera transmisión de información preestablecida de alguna manera sobre algún tema en particular. Pero aquí tenemos su variante, que es el texto expositivo argumentativo. Si bien es cierto, aquí nosotros también vamos a transmitir conocimientos sobre algún tema particular, pero aquí nosotros ya vamos a dar nuestro criterio personal sobre lo que hemos visto o sobre lo que estamos tratando, ¿sí? Con la finalidad de ¿qué? De convencer. Esta es la gran diferencia entre un texto expositivo y un texto expositivo argumentativo. Tenemos un texto de diálogo, que esto resulta muchísimo más simple. Ustedes van a encontrar este tipo de textos como un ejemplo práctico, como un guión de una obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque determina. Fátima dice, hola, ¿cómo estás? Paola responde, muy bien, ¿qué tal tu día? Fátima responde, sí, aquí en clases de expresión oral y escrita. ¿Sí? Si plasmamos esto a un documento que obviamente va a estar estructurado con estos signos, este sistema de símbolos y de signos, va a ser un texto de diálogo, ¿no? Y nos va a permitir en sí transmitir estos mensajes. Y tenemos un texto instructivo, que vienen a ser instrucciones sobre algún tema, sobre alguna cuestión en particular que nos permita llegar a obtener un resultado, un objetivo o un propósito. Es como cuando a ustedes se compran, ¿sí han visto, sí conocen los Legos? ¿Sí? Sí. Ya, entonces Sí, listo. a ustedes cuando les llegan los Legos ahí les dice poner tal pieza en tal lugar, ¿sí o no? Entonces ustedes van guiando, se van siguiendo los pasos con la finalidad de que de crear en este sentido, con este ejemplo práctico, un objeto, ¿no? Puede ser una nave, puede ser un muñeco, puede ser un edificio. Ese es un texto instructivo. Lo mismo sucede con un teléfono celular. Ustedes se compran un celular y ahí les viene en el manual, ¿no? Mantener presionado el botón ubicado en el lado izquierdo del dispositivo, ingresar a configuraciones, conectarse a una red, ¿sí o no? Esas son instrucciones, ese es un texto instructivo. De hecho, el mismo hecho, este instructivo que les digo en teléfono, es un texto instructivo en sí. Y así tenemos una infinidad de textos instructivos. Las recetas de cocina, ¿sí? Es un texto instructivo. Y tenemos otra clasificación que según el ámbito de uso. Vienen a ser los periodísticos, humanísticos, científicos, jurídicos. Cada uno de ellos ya encierra en este punto, en cambio, particularidades mucho más técnicas en este proceso, ¿sí? Cuando hablamos de textos periodísticos, está hablando sobre información corroborada. Cuando hablamos sobre textos humanísticos, estamos hablando sobre tópicos vinculados a las sociedades de una perspectiva de humanidad. Puede ser un libro de tradiciones, ¿sí? Poniéndoles un pleno ejemplo aquí de la ciudad de Guarana, puede ser un libro que trata sobre el carnaval de Guarana, ¿sí? Es un texto humanístico. Tenemos textos científicos, que aquí en este tipo de textos prima la objetividad.
¿Qué es la objetividad? A ver. La objetividad se basa en información que ha sido debidamente corroborada, verificada, comprobada a través de una experimentación, ¿sí? Es decir, nosotros ya está, cuando hablamos de datos objetivos, estamos hablando de datos imparciales que simplemente han sido obtenidos a través de una experimentación, ya de un ámbito mucho más técnico, ¿sí? Y que esto nos ha permitido obtener datos reales, confiables y que han sido debidamente verificados. Tenemos textos jurídicos que, como su nombre mismo lo determina, son textos en los cuales están incluidas normas que rigen la conducta de las personas que habitan dentro de una determinada circunscripción territorial. Tenemos textos literarios, que en este sentido, como pueden observarlo, son puramente estéticos. Dentro de estos libros podemos poner ejemplos del Quijote de la Mancha, los libros que se basan en Crepúsculo, ¿sí? Tenemos una infinidad de textos, ¿no? que contienen este tipo de contenido literario. Tenemos las obras de Edgar Allan Poe, ¿sí? Esos son textos literarios. ¿Por qué? Porque tienen un origen puramente estético, es desarrollado para el entretenimiento de las personas y por ende tienen una conformación estructural diferente que llama la atención de las personas para que puedan incluso vincularse con este tipo de historias. De la vida cotidiana, que son textos que compartimos nosotros de manera diaria, ¿no? Tenemos los mensajes de texto, tenemos los WhatsApp, ¿sí? Esos son mensajes de la vida cotidiana. Dentro de conclusiones de esta semana, como pudieron observar ustedes en el aula virtual, que es indispensable para que nosotros podamos socializar con nuestro entorno, que la lingüística de hecho ya es un tema esencial porque nos permite a nosotros comunicarnos de manera mucho más amplia, conocer en este sentido de manera mucho más amplia normas, reglas e incluso estructurar nosotros mismos textos que sean racionales y que sean mucho más técnicos, que tengan un nivel mucho más superior. Que de igual forma tenemos tipologías del texto que nos permiten diferenciarlas porque cada una de ellas tiene características particulares, ¿sí? Y que en este sentido resulta esencial que nosotros conozcamos cada uno de ellos para poder en sí transmitir o adecuar los mensajes según consideremos pertinente. Esto referente a la semana número 3, ¿sí? ¿Alguna cuestión de la semana 3 que no les haya quedado claro? Algo que consideren ustedes que es necesario profundizar, que es necesario revisar de manera mucho más precisa. Creo que no, ¿no? ¿No? Entendido, dice. Perfecto. No, Justamente como les decía, ¿no? En este sentido, ustedes tienen ya estos conocimientos de forma anterior, porque ustedes ya han adquirido esta información dentro de sus estudios primarios, secundarios. Simplemente estamos haciendo un recordatorio de este tipo de datos. E incluso para que ustedes tengan un buen desempeño, calidad de estudiantes. Bueno, vamos a observar en cambio lo constante y pertinente de la semana. Dentro de esta semana se plantearon como temas las funciones del lenguaje y los niveles de las intenciones. Como objetivo se estableció el determinar la intención comunicativa mediante la cual explica los diferentes tipos de texto. Pues voy a escribir una noticia de texto referencial que tiene totalmente relación con lo que acabamos de ver de las tipologías, ¿sí? Porque dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, vamos a tener que organizar y estructurar estos textos. Como funciones del texto en la comunicación, nosotros debemos comprender que estas funciones
responden a la intención comunicativa que tiene el emisor. ¿Qué es la función comunicativa? ¿Qué es la función comunicativa? Irán leyendo, por favor, e irán investigando de igual manera en este sentido lo que ustedes consideren prudente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les había manifestado en este sentido, hacer una carrera en línea, ustedes van a tener que autoeducarse, ¿sí? Ustedes van a tener que irse autoeducando. Justamente lo que pasó con Luis al inicio, ¿no? Me dijo, no entiendo qué es esto. Ya, si no comprenden eso, obviamente que en la clase vamos a ir desarrollando de forma más profunda, pero pueden investigar, ¿sí? Para que tengan una mejor comprensión. La intención comunicativa es este propósito, ¿sí? Es lo que nosotros estamos buscando con dicho mensaje. ¿Qué queremos obtener en este mensaje? ¿Sí? Por ende, resulta importantísimo que nosotros planifiquemos, estructuremos y organicemos este contenido para poder tener una buena comunicación. ¿Sí? Por ello nos manifiesta aquí, dentro de la comunicación, las funciones del texto son una prioridad, ya que necesitamos saber qué es lo que deseamos conseguir de la audiencia escribida. ¿Sí? Por ello, nosotros vamos a hablar de las funciones del lenguaje, que son estas intenciones del autor, ¿no? ¿Qué es lo que queremos nosotros llegar a lograr? ¿Qué es lo que nosotros queremos obtener del público a través de este mensaje, de este texto? ¿Sí? Y que de hecho varios autores han ido desarrollando estas funciones, tomando en consideración, tomando muy en cuenta los elementos que acabábamos de ver, ¿no? que resultan importantes en la comunicación. Por ello, nosotros vamos a observar esta clasificación como las funciones que están determinadas en funciones expresivas, aclarativas locomotivas, representativas referenciales, metalingüísticas, fáticas y poéticas. ¿Sí? En ese sentido, tenemos la función expresiva. Su nombre mismo ya es muy claro, ¿no? Nos permite a nosotros en sí expresar emociones, pensamientos, sensaciones, ¿sí? Como una manifestación subjetiva de la realidad. Nos permite a nosotros exteriorizar lo que sentimos, ¿sí? Esta es la función de esto. La función representativo-referencial, que determina cuando la intención del hablante es informar y dar a conocer hechos y datos de la realidad, es una comunicación objetiva. ¿Sí? Se dice que la función en este caso es representativa o referencial. Entonces ya como habíamos hablado, ¿no? Cuando hablamos de una función representativa o referencial, cuando hablamos de información objetiva, es sobre datos que han sido debidamente corroborados y verificados por las fuentes. ¿Sí? Tenemos la función metalingüística, que esta es mucho más sencilla. Cuando nosotros hablamos sobre temas relacionados a conocimientos lingüísticos desde una función metalingüística, ¿quién me da un ejemplo de una función metalingüística ya observando esta conceptualización? A ver, ¿cuál será una función metalingüística? ¿Una regla ortográfica no será una función metalingüística? ¿Sí? Obviamente sí. Cuando ustedes tienen clases de inglés, ¿es una función metalingüística? Sí. Sí. Daniel. De pronto el antónimo Ya. de bueno, malo. Exactamente. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos están dando conceptos de ideas relacionadas con conocimientos lingüísticos. Y ya con ello, ya como estábamos viendo, trata sobre el lenguaje, ¿no? Por ello mismo, esta es una función metalingüística. De hecho, esto mismo, esta clase es una función metalingüística.
¿Por qué? Porque estoy transmitiéndoles a ustedes lineamientos, conocimientos, conceptualizaciones técnicas sobre el lenguaje. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya ven. La función fática nos permite a nosotros iniciar, interrumpir o continuar una comunicación. Son estos medios que a nosotros en este sentido nos permite tener un canal abierto para comunicarnos, ¿sí? Por ello, nosotros a través de esta función incluso podemos llegar a producir y a provocar que la comunicación sea infinita, ¿sí? Porque si les habrá pasado a ustedes que están conversando con alguien y ya terminaron de hablar sobre algún tema en particular y le dicen, ¿y qué más? ¿Sí? Están empleando la función fácil. ¿Sí? O de igual manera, si ya se despiden, están dando por terminada la comunicación. O cuando ustedes saludan y les dicen, hola, ¿cómo estás, Fátima? ¿Cómo te ha ido estos 15 días? Es una función fática. ¿Sí? La función poética, que no creo que tenga que ahondar tanto en este tema, ¿no? Justamente nosotros ya hemos estado hablando sobre incluso clasificaciones en el ámbito literario. Tiene mucha relación con esta función poética porque es esta función que nos permite a nosotros estructurar un contenido mucho más embellecido, mucho más armónico, como lo manifiesta la lámina, mucho más estético. Un claro ejemplo, el poema 20 de Pablo Neruda, ¿sí? Ese es un claro ejemplo de una función fácil. Y aquí ustedes pueden observar incluso información que resulta totalmente importante, ¿no? En las cuales pueden observar a qué se refiere el inciso, qué es lo que, sobre lo que va a tratar, qué es lo que manifiesta y qué es lo que quiere alcanzar cada una de estas funciones. ¿Sí? Tenemos los niveles de significación del texto, que eso también resulta importantísimo, que dependiendo de esta intención comunicativa, es el grado de fuerza que toma el mensaje para ser entendido por el receptor, provocando en él una reacción ya sea positiva o negativa. Los emisores, quienes emiten el mensaje, se refugian en distintas tipologías textuales para expresar lo que sienten. Buscan estrategias de comprensión para facilitar el conocimiento y aceptación del mensaje, ¿sí? Porque esto va a permitir que ustedes tengan una mejor asimilación, ¿sí? Y esto es importante para que ustedes puedan comunicarse de una manera mucho más profunda. Por ende, ustedes tienen que ir adecuando estos textos, ¿no? Con coherencia, con cohesión, ir adecuándolos de manera correcta, ¿sí? Dependiendo de esta intención comunicativa. Pero para ello mismo nosotros tenemos las reglas gramaticales, ¿no? Porque no le voy a poner la perro, el casa, el mujer, ¿sí o no? Porque nosotros en este sentido... La gato. Exactamente, no van a poner la gato. ¿Por qué? La gata sí puede ser. Claro, ahí sí, ahí sí. Ya, pero en ese sentido ustedes van a ser los encargados de codificar estos mensajes, pero que tengan una estructura adecuada, una estructura coherente, una estructura y una correspondencia incluso hasta dentro del contenido que pueda permitir que el público al que va dirigido pueda comprender este tipo de mensajes. Tenemos una clasificación según su intención narrativa, que estos textos tienen, como podríamos haber ya íbamos viendo un poco, tienen la intención de comunicar hechos, ¿no? Que pueden ser reales o imaginarios, incluso tienen mensajes profundos en este punto, que uno es lo entendido como la idea central de la lectura, y otro que tiene la comprensión de cómo está formado el relato, es decir, qué es a lo que se refiere este texto. ¿Sí? Tenemos estructuras como inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Pueden ser escritas ya en primera, segunda, tercera persona. Estas son características inherentes y que quedan a consideración del autor. ¿Sí?
tenemos los textos según su intención descriptiva, que esto también nosotros ya lo vimos, ¿no? Lo acabamos de observar. Aquí nosotros tenemos estas características, esta determinación de los textos descriptivos que prácticamente van a describir algo, ¿sí? Van a determinar algo. Y en este punto ustedes pueden observar que tienen ciertas particularidades de igual forma que las distinguen de los demás, ¿sí? Cada uno de estos textos tiene su propósito debidamente determinado y detallado. Según su intención expositiva, en total coherencia con lo que estábamos hablando de los textos, que en esta función va a exponer, ¿sí? Va a transmitir al público cierta información sobre algún tipo de tema en particular, ¿sí? Pero esta es información netamente objetiva, ¿sí? Y que en este sentido es meramente informativa. Nosotros vamos a transmitir esta información que ya ha sido debidamente desarrollada. De igual manera, como hablábamos de los textos expositivos argumentativos, en este sentido de la función, obviamente vamos a tratar sobre tesis, sobre planteamientos que nosotros hemos propuesto, y de hecho nosotros ya vamos a dar criterios desde nuestra perspectiva personal, ¿sí? Ya vamos a dar criterios a favor o en contra dependiendo de nuestra consideración, ¿sí? En este sentido, nosotros vamos a argumentar. ¿Qué quiere decir esto de argumentar? ¿Qué quiere decir argumentar? A ver, Daniel. Suponer. Dar como nuestras opiniones de algún tema. Ya. En este punto prácticamente vamos a sustentar, ¿no es cierto? Vamos a sustentar nuestra posición. Nosotros vamos a tener que indicar el por qué nosotros consideramos eso sobre cierto tema en particular, ¿sí? Esa es la argumentación. ¿Y cuál es uno de los propósitos que tiene la argumentación? El convencimiento del público al que va dirigido el mensaje, ¿sí? Tenemos incluye la función según su intención dialogal, que son textos construidos con espontaneidad. Nosotros ya hemos visto, ya lo estaba hablando incluso de ejemplos, ¿no? Y tiene ciertas características, que en este sentido es la naturalidad, ¿sí? La agilidad, la expresividad, que nos permite a nosotros desarrollar en sí este tipo de... Según su intención instructiva, que nosotros ya conocimos, ¿a qué se refiere con este tipo de instrucciones? Y que de hecho tienen características como que los textos presentan formatos especiales. Ustedes se han visto una receta de cocina, ¿no? ¿Qué dice? Primero, mezclar los huevos con la harina. 1. 2. Agregar, yo qué sé, frutillas. ¿Sí? 3. Dejar congelar durante media hora. ¿Sí? Son instrucciones que están debidamente numeradas. Por eso mismo tienen un formato especial. Tienen procedimientos debidamente determinados que van a permitir que lleguen a sus objetivos. Y estas órdenes están expuestas en infinitivo y también en modo imperativo. Y en este sentido, hemos concluido, llegando a las conclusiones, ¿sí? En las que debemos tener en cuenta que la intención comunicativa es esencial para que el mensaje sea comprendido, ya que cada una de las funciones tiene su propósito y sus características, y que es necesario conocer cada una de las funciones para que transmitamos estos mensajes de forma correcta y adecuada. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo está entendido? Creo que sí. Perfecto, muchísimas gracias. Entendido.